pensar cada persona en su mente y en su corazón cuando estamos terminando un año, ¿cierto? Estamos literalmente a 3 sermones de acabar este año. Escucho un eco, mis hermanos, por favor, para que le presten atención. Y este suele ser un tiempo de reflexión, ¿sí? Para muchos un tiempo de consumismo. Y aprovecho para animarlos a que disfruten este tiempo en familia, pero también seamos sabios en la administración de lo que nos ha sido dado. Y surgía una pregunta: ¿qué pasaría si nosotros muriéramos en lo que queda de este mes? ¿Qué pasaría si fuésemos llamados a cuentas? ¿Cómo vivimos este año? ¿Qué tan diligentes hemos sido en nuestro buscar a Dios? Y por favor no me malentienda, no quiero poner el típico peso de, oh hermanos, desperdiciamos este año y espero hagamos buenas resoluciones para el otro. No es mi interés. Pero mi interés sí es decirles, realmente, qué tan interesados estamos en crecer en nuestro conocimiento de Dios. Qué tan urgidos estamos por amarlo, por seguirlo, por servirlo. Y le invito a que lo que queda de este año lo utilicemos para 2 cosas. 1, gratitud. Creo que hay tantas cosas para agradecer a Dios. Hay tantas cosas por las cuales Dios es digno de toda gloria, honra, honor y majestad por la bondad y paciencia que nos ha mostrado. Pero que con un corazón sincero también empiece a prepararse para un nuevo año. No para este año si voy a hacer ejercicio y bueno, y si no lo hacía y lo va a hacer, excelente. Este año voy a comer menos y si está bien, esas resoluciones son buenas. Pero por favor, en negrilla, en Arial 5000, ponga delante suyo conocer a Cristo, amarlo y seguirlo. No hay una meta más noble que esa, porque eso es lo que verdaderamente va a transformar nuestra vida. Si lo conozco, lo amo, y si lo amo, lo obedezco. Ese es el orden. Y si somos diligentes en ese orden, este año que viene de verdad debe ser diferente en cada uno de nosotros. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8 y mientras lo busca, quisiera hacer de pronto una precisión. Sé que a veces podemos entender mal ciertas instrucciones. Ahorita cuando nuestro hermano Mauro hablaba de la parte posterior que hemos preparado para los niños, cuando decimos que se hagan afuera no es que se vayan de la iglesia. Es que hay espacios que tenemos que le permite a los papás poder escuchar y enseñarle a su hijo poco a poco hasta que aprenda a estar en la iglesia. Si el niño ya se pone, digamos, muy inquieto, tenemos preparado un salón en la parte de atrás con transmisión para que lo tranquilice, lo discipline si es necesario y luego pueda retornar con nosotros. Mis hermanos, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí. Bueno, eso es lo importante. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Y hoy mi ruego es puntual, que tu palabra hoy sea alimento a todos estos corazones. Al que ha creído, renueva nuestra seguridad, nuestra certeza y nuestra convicción de que en ti tenemos todo lo necesario para este peregrinaje, para vivir de forma que te honre y que te glorifique, gozándonos hasta aquel glorioso día en que nos encontremos contigo. Pero también te ruego por el que aún no ha creído. Si hoy tú iluminas el entendimiento, si hoy tú soplas vida en el corazón, que esta palabra, Señor, sea de bendición para ellos. Traiga vida a los que aún están muertos y santifica a aquellos que han creído. Te pido que me uses hoy para hablar eficazmente a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Romanos entonces, capítulo 8,
del versículo 5 al 11, y acompáñeme, léalo, mire por favor esta porción que es la que hoy gobernará nuestro sermón. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El título de esta enseñanza es una afirmación puntual del Espíritu y no de la carne. Del Espíritu y no de la carne. Y esta afirmación realmente contiene lo que ruego a Dios quede en nuestra mente al terminar este sermón. Esta es la afirmación que debe acompañar a todo cristiano. Soy del Espíritu y ya no de la carne. Soy del Espíritu de Dios y no de la carne. Soy del Espíritu de Dios y no de la carne. Esa afirmación debe acompañar a todo creyente. Pensemos por un momento en un grupo de soldados, hombres recién ingresados a este escenario. Todos reciben por igual un equipo para cumplir sus responsabilidades. Pero al lado colocamos a un francotirador experto que se ha entrenado diligentemente en el uso de su arma. Técnicamente podríamos pensar que en un sentido los dos tienen un equipamiento similar, un uniforme, unas botas, un casco, un fusil. Pero ¿los dos tienen la capacidad de utilizar ese equipo con la misma eficacia? La respuesta sería, por supuesto que no, pues aunque tienen en un sentido un equipamiento similar, la habilidad de uno es diferente del otro. Los dos han recibido elementos para su protección y para el ataque, pero los dos no tienen la habilidad para usarlos por igual, porque uno se ha ejercitado en el uso de su arma. Uno se ha ejercitado por la experiencia en la capacidad de defenderse ante las adversidades. La vida cristiana tiene una similitud con este escenario. En el momento que una persona cree en Cristo, recibe la misma dotación. No hay cristianos que reciban más armas que otros o menos armas que otros. Todos recibimos en un sentido los mismos elementos de protección y de ataque. Pero lo que cambia en la vida cristiana es el uso eficaz que le damos a esos elementos. Pablo nos ha enseñado en el capítulo 7 y en el capítulo 8 la vida de un creyente. La tensión natural que hay entre el Espíritu de Dios que ahora gobierna en nosotros y ese remanente de pecado que insiste en querer vivir separado de él. Pero en el capítulo 8 aprendimos que el creyente tiene la seguridad de que al ser unido a Cristo tiene el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más a la imagen de Cristo. Tenemos a Cristo como nuestro sustituto perfecto que se compadece de nosotros y nos asiste en este peregrinaje en la lucha con el pecado. Así que el creyente tiene la seguridad de que ya fuimos justificados y estamos siendo santificados, que fuimos librados de la condenación y estamos seguros en esa santificación que nos lleva hasta que nos encontremos con Cristo.
Pero no todos tenemos la misma madurez en el uso de los elementos que Dios nos ha entregado en este peregrinaje. Esta sección nos va a mostrar las dos categorías generales en las que Dios agrupa a la humanidad: los que son del Espíritu y los que son de la carne. No hay más. Vivos o muertos. Y esta afirmación es importante porque una de las características de nuestra sociedad actual es la tendencia a relativizar todas las cosas. La verdad es relativa, dicen algunos. No hay verdades absolutas, proclaman otros. Cada uno tiene su propia verdad, dicen las masas. Para bien nuestro, la Escritura es clara y esta nos enseña que hay una verdad absoluta. Escúcheme, en singular, no hay verdades absolutas, hay una verdad en singular, hay una sola verdad absoluta y esta verdad se explica a sí mismo, que es la palabra de Dios. Esta sección entonces no da lugar a falsas conjeturas, no genera diferentes matices respecto a la condición del hombre. Nos dice simplemente que hay dos escenarios posibles para todos los que estamos reunidos en este lugar. Y le pido por favor, me acompañe en este viaje tratando de identificar de quién soy yo, del espíritu o de la carne, porque no hay un término medio. ¿Has creído o no has creído? Vamos a ver este sermón en dos secciones. Del 5 al 8, el contraste entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y del 9 al 11, el Espíritu Santo como provisión perfecta y vivificante del creyente. Vamos a leer entonces el primer versículo e iniciemos este estudio. Dice el versículo 5 del capítulo 8: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo entonces rápidamente quiere solucionar cualquier malentendido que se haya podido generar en la sección anterior. La sección anterior nos dijo claramente: todo creyente tiene una tensión con su remanente de pecado. Esa guerra no va a terminar en este lado de la eternidad. Hasta el último día vamos a tener que lidiar con este enemigo. Pero para evitar malos entendidos, Pablo quiere ratificar que una cosa son aquellos que luchan con su remanente de pecado y otra muy diferente, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Una cosa es aquellos creyentes que luchan con la carne y otra cosa son aquellos hombres carnales que aún no son creyentes. ¿Me escuchó bien? Una cosa es un creyente que lucha con los deseos de la carne y otra cosa es una persona carnal que no es creyente. No puede haber un creyente carnal y no puede haber un carnal espiritual. O soy creyente o no lo soy. Soy regenerado o no regenerado. En esta sección entonces Pablo no está hablando del creyente que lucha con el pecado. Está mostrando la diferencia entre los que son del Espíritu y los que son de la carne. Palabras sencillas: los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Los que están vivos en Cristo o los que están muertos en el pecado. ¿Recuerda la pregunta que le pedí que por favor se hiciera? ¿Soy del Espíritu o soy de la carne? ¿He sido regenerado o estoy muerto en mis pecados? ¿Soy de Cristo o no tengo a Cristo? Solo hay una respuesta: ¿estoy en un lado o estoy en el otro? No hay términos medios. En los no regenerados tenemos dos grupos generalmente. Aquellos que abiertamente dicen no creer en Cristo, que no son ateos, sino que la Biblia los llama necios, y los profesantes, los que con sus labios dicen creer en Jesús, pero no tienen el Espíritu de Dios.
Ese grupo conforma a los carnales, a los de la carne. Y de este lado tenemos los espirituales, aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Y este grupo está conformado por maduros e inmaduros, pero ambos grupos son salvos. Unos maduros en el uso de los medios de gracia y otros inexpertos o inmaduros o negligentes en el uso de los mismos. Dos grupos, dos posibilidades para todos los presentes. Entonces, ¿quiénes son los de la carne? Está haciendo una aseveración clara Pablo en esta línea. Está diciendo aquellos que pertenecen a la carne, que están bajo el señorío de la carne. Es decir, cuyos corazones se deleitan en las cosas de la carne porque sus afectos no han sido transformados, porque no han recibido un nuevo corazón. Entonces lo que sale de su interior es contrario a lo que la Escritura enseña. Los de la carne son todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo en su interior. Es así de sencillo, hermanos. Entonces, hay quienes tienen el Espíritu Santo y quienes no lo tienen. No puede haber un creyente sin Espíritu Santo. Ni puede haber un carnal con el Espíritu Santo. El carnal no tiene el Espíritu y el espiritual es espiritual porque tiene el Espíritu Santo. Pablo nos muestra dos elementos: los pensamientos y las intenciones tanto del carnal como del espiritual. Los pensamientos del que está en la carne, ¿cómo son? Acompáñenme a Génesis 6:5, que lo define de la forma más precisa. ¿Cómo son los pensamientos de aquel que no tiene el Espíritu Santo? De aquel que es gobernado por la carne, aquel que tiene a la carne como su amo y su Señor. ¿Cómo es? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Una persona que está en la carne, sus pensamientos continuamente están encaminados a lo malo. Y es importante desde ya entender que esta enseñanza no está hablando de acciones particulares. Es decir, puede haber un carnal que ocasionalmente se comporte de manera moral y aún así ser un carnal. Y puede haber un creyente que en ocasiones actúe de forma pecaminosa, pero aún así es un creyente. Esta sección no nos habla de acciones particulares, sino de la generalidad de la vida de aquellos que se describen en esta sección. Los de la carne, en el grupo general de las acciones de su vida, en todo el paquete de su caminar, tienen una característica: están inclinados a lo malo, a todo lo que es contrario a Dios, caminan en sus propias justicias, persiguen los deseos de su carne cuando estos aún son contrarios a los deseos de Dios. Miren 2 de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío de Dios. Todas las personas que viven en la carne, que no tienen el Espíritu Santo, andan en los deseos de su propio corazón. Se deleitan en prácticas inmorales y desprecian la autoridad de Dios. Ellos se ven como superiores a Dios. ¿Cómo? Pues Dios dice:
haz esto y no hagas esto. Y el carnal dice, no hago lo que Dios dice porque a mí me parece que no es así. Se pone por encima de Dios. Se ve con un señorío suficiente para despreciar lo que Dios ordena. Cuando un hijo le dice a un papá, papá, no voy a obedecer tu orden, ¿qué está haciendo? Se está colocando por encima de su padre. No se está sujetando a él. Cuando los seres humanos no obedecen el mandato de Dios, lo que están diciendo es, Dios, yo estoy por encima de ti. Porque yo voy a hacer las cosas como a mí me parece, sin importar lo que tú digas o lo que pienses. Las personas que están en la carne no se sujetan al señorío de Dios. Se deleitan en acciones contrarias a lo que Dios establece y son arrastrados por sus propias inclinaciones. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque solo se pueden discernir espiritualmente. Una persona carnal que no ha nacido de nuevo no entiende las cosas espirituales. No logra discernir las cosas de Dios porque para él son locura. ¿Y cómo no va a ser locura si el mundo dice consigue? Y Cristo dice da. El mundo dice busca ser servido y Cristo dice sirve. Claro que es locura. El mundo piensa que el poder es para enseñorearnos sobre los otros. Cristo dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sirva. Los reyes de este mundo han sido puestos para gobernar sobre las masas. El Rey de reyes y Señor de señores vino a morir en una cruz. Claro que es locura. Porque estas cosas solo pueden ser entendidas, aceptadas por alguien que tiene el Espíritu Santo. Así que esta es una noticia importante. Si tú llevas mucho tiempo siendo expuesto a verdades bíblicas y aún te parecen locura, déjame decirte algo. Nunca vas a poder aceptarlas por tus razonamientos. La única forma de poder aceptarlas es si el Espíritu Santo de Dios habita en ti. De lo contrario, no puedes discernir entre lo santo y lo pecaminoso. No puedes entender la Escritura misma. Una persona carnal se puede acercar a la Escritura, es decir, una persona no regenerada, no nacida de nuevo, puede estudiar la Biblia, pero no entiende lo que ella dice, no desea obedecerlo, no se deleita en las verdades que allí están contenidas. Una persona carnal puede tener la Biblia abierta en el Salmo 91 toda la vida en la sala de su casa, pero nunca ha podido entender el salmo que yace allí con sus páginas sucias y manchadas por el polvo. Una persona carnal puede venir durante muchos años a la iglesia sin creer nada de lo que escucha. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque esto solo puede lograrlo aquel que tiene el Espíritu. Pero, ¿cómo es aquellos, o cómo son más bien aquellos que tienen el Espíritu Santo? Recuerden que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad.
Teniendo entonces en un lado los de la carne, estamos diciendo que sus pensamientos son de continuo el mal. Los que tienen el Espíritu Santo, entonces sus pensamientos, sus afectos son mayormente conforme a Dios. Escúcheme bien. Nosotros somos salvos, pero estamos siendo santificados y ese proceso dura toda nuestra vida. Y en esa santificación, aunque somos del Espíritu Santo, seguimos en esa tensión con el pecado. Pero el conjunto de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros afectos, giran en torno a las cosas del cielo. Es ahí donde está la alegría y el gozo de los que son del Espíritu y no son de la carne. El deseo principal del corazón de aquellos que son del Espíritu es que todo lo que hace quiere glorificar a Dios. Quiere ser conformado cada día más y más a la imagen de Cristo. El de la carne se siente cómodo como está. No tiene ningún interés en pensar en lo santo, sino que su mente siempre está enfocada en aquello que le complace y le agrada. Así pues, el que es del Espíritu, sus pensamientos, sus intereses y sus propósitos giran en torno en lo que glorifica a Dios. Es diligente y se esfuerza por no dejarse absorber por ambiciones que alimentan más la carne que su espíritu. Es diligente y esforzado para hacer frente a esos intereses egoístas de su carne que quieren absorber sus energías, que quiere absorber su pensamiento para no seguir creciendo en el conocimiento y el amor de Dios. El que es del Espíritu, aunque lucha con la carne, su mente, su voluntad, sus deseos tienen una meta por encima de todas las demás: conocer, amar y obedecer a su Salvador. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que son del Espíritu y los que son de la carne? ¿Uno se porta mejor que el otro? No, eso diría el fariseo. La diferencia entre uno y el otro es que uno tiene el Espíritu Santo y el otro no. Uno puede entender realidades espirituales, el otro no. Uno puede amar lo santo, el otro no. Uno puede deleitarse en lo que glorifica a Dios, el otro no. Y la diferencia está no en la persona, sino en lo que le ha sido dado. ¿Recuerdan los soldados de los que hablamos? El arsenal que le ha sido entregado. A los del Espíritu les ha sido dado el Espíritu Santo. A los de la carne no lo tienen. Por más que se esfuercen en entender las cosas espirituales, no pueden. Por más que te esfuerces en amar a Dios sin el Espíritu Santo, no puedes, porque estás muerto. No puedes ver, no puedes oír, no puedes amar. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Noten, los espirituales les he solicitado que ya no anden en la vanidad de la mente como los que no tienen el Espíritu Santo, ocupando su mente solo en cosas superficiales y vanas, teniendo su entendimiento entenebrecidos, ajenos, distantes de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran la verdad, porque los corazones están endurecidos y la dureza de su corazón les impide obedecer. Los del Espíritu no deben vivir así. ¿Porque son mejores? No, porque tienen el Espíritu Santo. Pero los que no tienen el Espíritu Santo, su corazón cada vez se endurece más, su ignorancia acerca de las cosas espirituales cada vez es mayor y su entendimiento cada vez se entenebrece más y oscurece más.
Pero también hay una diferencia, no solo en los pensamientos, sino en las ocupaciones o en las intenciones. Mire que no solo se diferencian en lo que piensan, se diferencian en lo que se ocupan, en las intenciones con las cuales proceden. Las obras de la carne involucran no solo los pecados explícitos descritos en Gálatas 5:19, ¿cierto? Porque las obras de la carne se conocen muy bien: celos, iras, contiendas, disensiones, arrebatos de ira, inmoralidades, y todas estas cosas no se mencionen entre ustedes, dice la Escritura. La lista de pecados explícitos en la Escritura es amplia y clara. Pero déjeme decirle algo, que caminar en la carne no solo tiene que ver con pecados escandalosos. Una persona puede ser moralmente correcta a los ojos de los hombres y ser un completo carnal, estar completamente muerto en sus delitos. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no está unido a Cristo, y por tanto aún sus buenas obras son trapos de inmundicia. Escúchame, querido amigo que estás acá. Si tú eres una persona que piensa que vas a ir al cielo porque yo no mato, porque yo no robo, porque soy una buena persona, porque obedezco a mis padres, déjame darte hoy una noticia. Estás tan muerto como el peor de los delincuentes o asesinos. Y no puedes agradar a Dios, porque las intenciones que te mueve a hacer eso no son santas, porque las intenciones santas y agradables a Dios solo pueden nacer en un corazón que tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Entre un vivo y un muerto, la diferencia es esta: que todo lo que hace el que ha creído en Cristo, Cristo toma esas obras, las purifica y las santifica y las presenta al Padre. Y todo lo que hace el que no ha creído en Cristo, por moral que sea, son obras completamente detestables a los ojos de Dios. ¿Podrá decir entonces el niño: papá, ¿qué quiere decir entonces ser cristiano, que los cristianos no pecan? No, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que los dos son pecadores, solo que uno es lavado y limpiado por Cristo y el otro no. Uno tiene afectos santos por la operación del Espíritu Santo y el otro no. Uno busca la gloria de Cristo y el otro no. Puedes ser una buena persona a los ojos de los hombres, pero sin Cristo jamás serás una persona buena a los ojos de Dios. Jamás. Así te encierres en una burbuja. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto de esta condición? Mire lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya vimos entonces, hay diferencia en los pensamientos. Los pensamientos del que está en la carne es de continuo hacerlo mal. Todo lo que hace, aunque sea moralmente correcto, lo hace con las intenciones y las motivaciones equivocadas. No glorifica a Dios, sino que busca satisfacer su propia carne. Los del Espíritu tienen el Espíritu Santo y sus pensamientos, sus afectos y sus acciones están movidas por el Espíritu Santo a glorificar a Dios. Aquellos que son de la carne y que no tienen el Espíritu Santo, ¿qué reciben? Muerte. Pero los que son del Espíritu, que reciben vida y paz. Y estos efectos, permítame explicarlos, tienen un efecto presente y un efecto futuro. Futuro: todos aquellos que son de la carne, que no tienen el Espíritu Santo, que no han nacido de nuevo, así vengan a una iglesia, el día de su muerte recibirán condenación eterna. Por muy recto socialmente: es que yo pago los impuestos, es que yo no robo, es que yo no mato, es que soy un buen hijo, vas rumbo al infierno, porque lo que salva a una persona no son sus obras, sino su fe en Cristo. Pero ese efecto futuro también tiene una incidencia en el efecto presente. Todos los que viven en este mundo sin el Espíritu Santo tienen que lidiar con la muerte presente. Ven cómo el pecado trae muerte a sus vidas matrimoniales. Experimentan cómo el pecado trae muerte y destrucción a su salud, a su economía, a las relaciones.
porque el pecado cada vez destruye más a aquel sobre quien es Señor. El problema de estar sin Cristo y sin el Espíritu Santo no es solo lo que va a pasar en el futuro, es lo que vas a experimentar en tu presente. Muerte, destrucción. Dice un escritor de antaño, vivir en la carne no solo trae la horrenda condena eterna en los terrores del infierno y el lago de fuego, sino que nos lleva a vivir la más horrenda vida que alguien puede vivir en esta tierra. Ver cómo cada día todo en él se destruye por causa de la maldad bajo la cual vive. Pero los que tienen el Espíritu Santo no solo se alegran de lo futuro, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Hay una vida eterna que nos aguarda. ¿Por qué? ¿Porque no somos tan malos como los de la carne? No, porque tenemos el Espíritu Santo, porque nos ha sido dado no por mérito, sino por gracia. Y en el futuro nos asegura vida eterna, pero en el presente también nos da vida, porque nos libera de la esclavitud del pecado, porque los que tienen el Espíritu Santo en este lado de la eternidad pueden experimentar gozo, porque esperamos un gozo perfecto, pero tenemos un gozo presente, aunque tenue, ya podemos saborear las cosas del cielo. Aquel que tiene el Espíritu Santo experimenta gozo en este peregrinaje. Podemos experimentar paz en medio de la tormenta porque hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos, sino hijos. Entonces los que son del Espíritu no solo aguardan su recompensa eterna, sino que ya la pueden saborear. Los que no tienen el Espíritu Santo no. Querido creyente, entonces acá tenemos delante una buena noticia. Tú y yo podemos estar seguros de que tenemos el Espíritu Santo, de que Él es quien mueve nuestros pensamientos hacia Dios, de que Él es quien mueve nuestras acciones hacia Dios. Es Él. Y si entendemos esto, ¿qué gloria hay en nuestras acciones? Ninguna, pues todo lo bueno que procede de nosotros es porque el Espíritu Santo nos mueve cada día más hacia Dios. Tenemos un gozo presente. Tenemos acceso a las realidades espirituales en este lado de nuestro peregrinaje. Tenemos paz con Dios, una paz que este mundo no puede dar. ¿Eres del Espíritu o eres de la carne? Tus afectos y tus acciones, ¿hacia dónde van? No hay un término medio. ¿Eres o no eres? Y la diferencia radica en algo que no se obtiene por méritos, sino por la fe. Y si tú no eres, la invitación no es a que trates de obtenerlo cambiando tu actuar, es a que vengas a Cristo en fe para que recibas el Espíritu que va a cambiar tus afectos y tus acciones. Versículo 7. En este contraste que está haciendo Pablo va a mostrar la gravedad, las implicaciones de no tener el Espíritu Santo, de ser de la carne. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la razón por la que los que están en la carne van al infierno. Esta es la razón por la que los que están en la carne no pueden tener gozo en este peregrinaje, porque todos sus deseos son contrarios a Dios. Sus acciones son contrarias a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero no solo no se sujetan, no pueden hacerlo, porque esto solo es posible para el que tiene al Espíritu Santo en él. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, todos tus deseos, por loables que parezcan, son desagradables delante de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, eres enemigo de Dios.
Estás en enemistad con Él porque no puedes sujetarte a la ley. No puedes. Es algo imposible para alguien que no tiene el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, ya lo leímos, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no puede. Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque su corazón no puede amar lo santo. Porque su corazón no puede odiar lo que es pecaminoso. No puede. Porque no tiene el Espíritu Santo. Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que no tiene el Espíritu Santo ama la oscuridad, le incomoda la ley de Dios, le fastidia porque le pide que haga cosas que no quiere hacer y que deje de amar cosas que ama. Pero esto solo puede cambiar por el Espíritu Santo. Los arminianos dicen que el hombre puede hacer lo bueno y puede hacer lo malo porque tiene libre albedrío. Hermanos, el libre albedrío es verdad si pensamos que libre albedrío significa actuar según mi naturaleza. Eso es cierto. Si el hombre está muerto en sus pecados, su naturaleza lo lleva a actuar conforme a esa condición. Pero si decimos por libre albedrío que una persona puede si quiere buscar a Dios y puede si quiere no hacerlo, tenemos que decirlo, eso no es bíblico. Porque un hombre sin el Espíritu Santo no puede hacerlo santo, no puede. Puede hacer cosas morales, pero no santas. No puede deleitarse en la ley de Dios por más que lo intente. Porque eso solo puede experimentarlo aquel que tiene el Espíritu Santo. Y miren cómo lo explica Jeremías. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es decir, aquel de tez morena podrá cambiar su piel y convertirla en un proceso natural, en una piel blanca. ¿Podrá un día el leopardo salir de casa y dejar sus manchas en casa y cambiar el tono de su piel? No puede. No puede. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. El día que un leopardo cambie sus manchas, ese día el que no tiene el Espíritu Santo podrá amar lo santo. ¿Saben eso cuándo va a pasar? Nunca. Nunca. Porque eso solo es posible para el que tiene el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice el versículo 9. Ahora se dirige al creyente. Pasa de hablar de forma general, ya hizo el contraste entre los que son de la carne, es decir, los no regenerados, y los que son del Espíritu. Ya mostró cómo piensa uno y cómo piensa el otro. Ya mostró las intenciones de uno y las intenciones del otro. Ahora Pablo ya no habla a la audiencia en general. Ahora se dirige: ustedes, mis hermanos, los que han creído, ya no son de la carne. No le está diciendo al creyente: intenta ahora no vivir según la carne. No está dando un mandato, está dando una noticia. Esto es lo que yo quiero hacer en esta mañana con los creyentes. Esta no es una exhortación a que vivas en santidad. Esta es una noticia de que podemos vivir en santidad porque ya no somos de la carne, ahora tenemos el Espíritu Santo. Pablo no le está exigiendo una exigencia a los oyentes de Roma, les está dando una noticia. Les está diciendo: ya no somos de la carne, ya nuestra mente, ya nuestros afectos no son de la carne, ahora son del Espíritu Santo.
Y esta es la noticia con la que hoy todos debemos llegar a casa. Todos los que hemos sido atraídos por gracia, que hemos creído en Cristo por la fe, ya no estamos bajo el dominio de la carne. Ya no tenemos la carne por amo. Esto no es algo que va a suceder. Esto es algo que ya está pasando en la vida de todos los que han creído en Cristo. Ahora es el Espíritu Santo el que gobierna nuestra mente. Ahora es el Espíritu Santo el que gobierna nuestro corazón. Y aunque esos rezagos del viejo hombre siguen presentes, ahora el conjunto de nuestros deseos, ahora el conjunto de nuestra vida apuntan a Cristo, pero gracias al Espíritu Santo. No hay ningún mérito en nosotros. Es porque Él nos dio esta gran provisión. Es su Espíritu el que cada día nos anima a buscarlo, aun cuando nuestra carne no quiere que lo hagamos. Es el Espíritu el que nos reargulle cuando estamos actuando de forma contraria a la Escritura, y es el que nos anima a hacerlo santo. Es el Espíritu Santo. Cada buen deseo, cada acción piadosa en nosotros tiene una sola razón: el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios no morara en el creyente, no podríamos hacer nada bueno, no podríamos hacer nada santo, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Y por eso Pablo lo aclara y dice: esto solo es posible si el Espíritu Santo mora en ti. Esto es una buena noticia para el que ha creído, pero saben, también es una buena noticia para el que no ha creído. Esta es una buena noticia para los profesantes que están en este lugar, porque el profesante dice amar a Dios con sus labios, pero su vida es contraria a la Escritura. Pero también se frustra, porque intenta vivir de una forma que no puede. Y hoy le voy a hablar a los profesantes y a los incrédulos. Tú lo que necesitas es al Espíritu Santo de Dios en tu vida, para que cambien tus afectos y cambien tus acciones. Es el Espíritu Santo el que te libera de la esclavitud del pecado. Si tú eres una persona que ha estado intentando amar las cosas santas y no las amas, intentando odiar el pecado y cada día lo amas más, es porque has intentado cambiar con esfuerzos meramente humanos. Tú lo que necesitas es creer verdaderamente en Jesús para que recibas el Espíritu Santo y cambien tus afectos, cambien tus deseos, y no termina la guerra. Pero ahora el conjunto de tus acciones apuntan a Cristo. Ahora el conjunto de tus deseos apuntan a Él. Pero esto solo es posible si tienes el Espíritu Santo. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Creyentes, hay una característica en nosotros, es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Escucha esto: ya no somos de la carne, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y no por mérito, sino por gracia, por la fe en Jesús. Y el Espíritu Santo nunca será quitado de un creyente, nunca estará con nosotros hasta que nos encontremos con Cristo, porque era necesario que Cristo volviera al Padre para darnos al Consolador, aquel que vino a habitar en nosotros, a guiarnos a toda verdad, a traer convicción de pecado y a formarnos a la imagen de Cristo hasta que Él regrese, y la buena obra que Él empezó no quedará inconclusa. Esta sección no es un
mensaje a la iglesia: tenemos que vivir como espirituales. No, es una noticia: ya somos espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Ser espiritual no es una sensación mística, no es un sentimiento que invade el corazón de una persona, no es hablar en idiomas que nadie comprende. Ser lleno del Espíritu Santo es ese glorioso momento en que el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros de una vez y para siempre y transforma nuestros afectos en todo nuestro peregrinaje. Eso es ser del Espíritu. Es ver la obra del Espíritu Santo en nosotros cada día. ¿Qué pensaste que ser espiritual es ser una persona diligente en el uso de las disciplinas espirituales? Esa es una evidencia, pero no es lo que nos hace espirituales. Es una consecuencia. El uso de los medios de gracia es una consecuencia que requiere nuestra diligencia. ¿Acaso podrá el francotirador, simplemente por tener su arma al lado, vencer a su enemigo? ¿Le es suficiente a un francotirador tener buena puntería para vencer a su enemigo? No, no solo le basta tener el fusil, debe tomarlo, debe apuntar y debe disparar. Pero para tener buena puntería ya tuvo que haberse ejercitado y practicar diligentemente. Claro que el creyente tiene el Espíritu Santo y tenemos los medios de gracia, pero sin usarlos no vamos a obtener sus beneficios. Y a medida que nos ejercitemos, nuestra puntería crece, nuestra eficacia crece, nuestra madurez aumenta. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, todo creyente tiene acceso a los medios de gracia, a la palabra, a la oración, a la comunión, pero ¿basta solo con tenerlos? Es necesario usarlos. Los del Espíritu entonces son espirituales porque tienen el Espíritu Santo. Y este es el que nos mueve ahora a vivir en la verdad, en la piedad. Esto también nos asegura que somos templos del Espíritu Santo, que tenemos a Dios en nosotros. Y termina con una afirmación categórica en los versículos 10 y 11. En el 9 parte B dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. Si has creído en Cristo, tienes el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que mueve a aquel que ha creído en Cristo a ser santo. Si no tienes al Espíritu Santo, no puedes, no quieres, no vas a ser capaz. Si tienes al Espíritu, eres de Cristo. Pero si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. No te hace de Cristo venir a una iglesia. No te hace de Cristo leer una Biblia. Lo que nos hace de Cristo, posesión de Cristo, es la fe en Él. Y la evidencia de que nuestra fe está en Cristo es que nos da su Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo guía mis afectos y mis acciones en dirección a Dios. Si no, no eres de Cristo y estás en condenación. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sí, aquel que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, y este cuerpo sigue siendo afectado por el pecado. Y este cuerpo lo que le espera es la muerte, pero a nuestro espíritu, vida eterna, gracias a la justicia de Jesús. Miren cómo está terminando esta sección. Lo que está diciendo es que tenemos el Espíritu Santo y que aunque este cuerpo va a ser afectado por la muerte, tenemos la seguridad de que nuestro espíritu se encontrará con Dios. ¿Por qué? ¿Por nuestras buenas obras? Por la justicia de Cristo. Es por la justicia de Cristo. Es porque en Él hemos sido justificados y por su justicia estaremos eternamente con Él. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué dice este pasaje? Y con este terminamos.
¿Por qué tenemos seguridad de nuestra salvación y de nuestra santificación? Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el Espíritu que nos ha sido dado a nosotros y habita en nosotros. Así que por eso estamos seguros de nuestra victoria, porque aquel que venció sobre la muerte, aquel que venció sobre el pecado, ahora habita en nosotros. Y he aquí la obra redentora, pero también la obra santificadora de la Trinidad. El Padre dio al Hijo, el Hijo da su Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aseguran no solo nuestra salvación, sino nuestra santificación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aseguraron nuestra salvación, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que aseguran nuestra santificación. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está operando en nosotros para hacernos cada vez a la imagen de Cristo. Así que cuando te veas débil, así que cuando veas que el pecado te sigue hiriendo de la forma en que no quieres ser herido, ve a Cristo, mira su muerte, mira su resurrección y mira el cielo y di: oh Señor, aunque el pecado me ha herido, hoy recuerdo que no seré vencido, porque el que venció la muerte y el que resucitó de la muerte es quien asegura mi santificación, y es por su Espíritu que esta obra que empezó no quedará inconclusa. Sí, el creyente tristemente peca, pero no perdemos nuestra esperanza, porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en cada creyente, y esa obra no terminará hasta que seamos como Cristo. Creyentes, todos tenemos esta provisión. Si tú creíste, tienes el Espíritu Santo, pero debes ejercitar el uso de las provisiones que Él nos da. No para salvación, pero sí para santificación. La oración nos ha sido dada, pero hay que usarla. La Biblia nos ha sido dada, pero hay que leerla y hay que creerla. La iglesia nos ha sido dada, pero hay que congregarnos y tener comunión con el cuerpo. Los medios están, pero debemos ejercitarnos en el uso de ellos. No creyentes, no hay salvación sin Cristo, pero tampoco hay santificación sin Cristo. No importa cuán bueno seas moralmente a los ojos de los hombres, sin Cristo no hay espíritu, y sin Él nada de lo que hagas será agradable a Dios Padre. Qué buena noticia. Iglesia, creyentes, tenemos el Espíritu Santo y nadie nos lo va a quitar. Y la obra que empezó no quedará inconclusa. Vamos a llegar a la meta. Vamos a ser como Cristo y vamos a tener cuerpos glorificados. Pero mientras recibimos esos cuerpos, hay un cuerpo mortal con el que todavía tenemos que lidiar. Pero los que somos del Espíritu podemos hacerle frente a este enemigo, porque tenemos el Espíritu y tenemos los medios. Pero si tú no has creído, ríndete, porque no tienes armas para ganar esta guerra. Ríndete. Ya no intentes cambiar más en tus fuerzas. Cree en Cristo para que el Espíritu de Dios venga a ti y puedas odiar el pecado que hoy amas y puedas amar lo santo que hoy aborreces. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Señor, gracias por este tiempo, por este espacio, por tu palabra. Y gracias por este pueblo que se